nuestro proyecto es un diseño de un proceso para la producción de metanol. Pues el equipo somos Melissa y yo, Gonzalo, y pues vamos a comenzar. Bueno, como justificación del proyecto queremos implementar el proceso de producción de metanol, ya que nos interesa cubrir la demanda de algunas industrias como la de las anticongelantes, las pinturas y los disolventes. Y nos interesa saber también la cuestión de metanol usado en los combustibles. Actualmente Pemex es el único competidor, está instalado en Puebla, y de acuerdo a las posibilidades de disponibilidad de la materia prima, que es nuestro gas natural, vamos a ver si se puede aumentar la producción. El análisis estadístico de producción de metanol. Bueno, aquí este análisis nos permite ver cómo a través de los años, desde el 2005 hasta el 2014, según la INEGI, es la producción que ha habido en México acerca del metanol. Se puede apreciar que en el 2005 fueron 81 miles de toneladas, en el 2006 ascendió a 85, en el 2007 bajó a 12, en el 2008 bajó más a 44 toneladas, en el 2009 no hay datos disponibles, y a partir del 2010 fue ascendiendo la producción de metanol en México con 16 mil toneladas, y actualmente está entre 51 mil toneladas, y en el 2014 cerró con 168 mil toneladas. Bueno, las compañías productoras de metanol en México, actualmente la única competencia que tendríamos es Pemex. Pemex tiene una planta de producción de metanol que está en Texmelucan, Puebla, y no hay otra empresa que esté cargada de hacer metanol. Bueno, Pemex es la única. Los usos del metanol actualmente son diversos y se aplica a diversos sectores de la industria. Por ejemplo, el uso más común es para la fabricación de anticongelantes, disolventes y combustibles. A su vez, también el metanol se emplea mejor dicho, para la producción de tintes, resinas, adhesivos, biocombustibles y aspartamo. Algunos otros de sus usos son para bebidas, ya que se utiliza para la elaboración de vinos, y pues para obtenerlo como fuente de los vinos se obtiene por una desmetilación enzimática de pectinas. El metanol también es empleado como combustible, y pues de esto deriva también que se utilice para los anticongelantes. En el procedimiento de cuando el metanol se utiliza para combustibles, logra alcanzar temperaturas muy elevadas, y por tal motivo se debe manejar con mucha precaución. Es un compuesto químico que es esencial para el destilado de la madera, y además está presente como materia prima en productos de uso doméstico, tales como la pintura de zapatos, limpiavidrios, solventes, etc. Bueno, aquí vemos también otros usos comunes, por ejemplo, síntesis química, solventes industriales, deshumidificante, anticongelantes, industria del plástico, pinturas y para curtido de pieles. A continuación vamos a explicar la descripción de nuestro proceso y la realizaremos con el diagrama de flujo de proceso. Bueno, nuestras materias primas son gas natural y agua. Como podemos ver, el gas natural entra a la corriente 1. Cabe destacar que el gas natural está conformado por metano, etano y metilmercaptanos. Entonces, el gas natural entra a la corriente 1 y pasa a un precalentador. Después sale con el fin de integrarse a un desulfurizador, con el fin de eliminar todos los mercaptanos que son contaminantes para nuestro catalizador. Una vez que se desulfuriza nuestro gas natural,
podemos ver que por la corriente 4 sale el azufre. Y la corriente que está limpia, libre de azufre, pasa, bueno, se denomina la corriente 3 y pasa a un mezclador. En este mezclador se integra el agua, que es nuestra materia prima también, que entra a la corriente 5 y pasa a un calentador con el fin de evaporarse para que se obtenga vapor de agua. Una vez en el mezclador se combinan lo que es el vapor de agua con nuestro gas natural. De este mezclador sale la mezcla para pasar a un reactor de reformado. En este reformado se obtiene lo que es gas de síntesis. Sin embargo, obtenemos una corriente de desecho que es agua. Después, nuestro gas de síntesis pasa a la corriente 9 con el fin de entrar a otro reactor. ¿Por qué tenemos otro reactor? Lo que hicimos fue que nuestra conversión del gas de síntesis no era mucha, era mínima. Entonces, para incrementar nuestra conversión del gas de síntesis, decidimos integrar la oxidación parcial. Entonces, otra materia prima a este reactor es el oxígeno, que pasa a un precalentador y después es enviado a otro reactor para combinarse con el reactor de síntesis, con el vapor de síntesis. Después nuestra conversión ya es aumentada y sale a un enfriador para entrar a las condiciones adecuadas a nuestro reactor de síntesis del metanol, del cual se obtiene nuestro producto deseado, que es metano. Nuestras condiciones de operación, pues la primera fase es una reacción de reformado de gas natural y vapor de agua, que pues opera a una temperatura de entre 850 a 860 y una presión de 50 a 80 bares. Ahí se puede ver que es gas natural más vapor de agua que nos produce nuestro gas de síntesis, que es monóxido de carbono, dióxido de carbono, e hidrógeno. La siguiente reacción que les comentaba mi compañera es para incrementar la conversión de gas de síntesis. Pues es gas natural más oxígeno, que nos va a dar monóxido de carbono, dióxido de carbono e hidrógeno. Pero estamos hablando que la salida de nuestro reactor de oxidación va a tener más conversión que la que tuvimos en el reformado. Nuestro siguiente reactor es el reactor de síntesis de metanol. El reactor de síntesis de metanol está entre una temperatura de 250 a 255 centígrados y una presión de 50 a 60 bares. Aquí podemos ver nuestras reacciones, que es monóxido de carbono e hidrógeno, nos produce metanol, y nuestra segunda reacción, que es dióxido de carbono e hidrógeno, produce metanol y agua. Bueno, también uno de los puntos era hacer nuestras comparaciones para saber si nuestros reactores eran a alta presión o a baja presión, o si eran a alta temperatura o a baja temperatura. En nuestro caso, nuestros tres reactores son a alta temperatura. Casi dos de ellos, que es el de reformado y el de oxidación, están a más de 800 grados centígrados, y eso nos favorece la conversión del equilibrio en las reacciones endotérmicas y nos ayuda a mejorar la selectividad. Y pues en esos dos reactores, el de reformado y el de oxidación, al ser a muy alta temperatura, es necesario utilizar materiales especiales para su construcción. Nuestros tres reactores son a alta presión, porque se considera alta presión cuando estás hablando a más de 10 bares. Eso favorece la conversión del equilibrio. Al ser reactores a alta presión, son reactores que ocupan paredes gruesas, y si es necesario elevar la presión a más de 10 bares, pues va a ser un proceso. Nuestra lista de corrientes está conformada por 14 líneas de operación, las cuales viene explicado a qué conectan e incluso una breve descripción de lo que sucede en estas corrientes.
Como podemos ver, la corriente 1 se conecta, es la corriente de entrada que se conecta a un intercambiador de calor. Esta corriente entra a 25 grados centígrados y a una presión de 54 atmósferas. La fase de entrada es gas y pues una breve descripción sería que es la corriente de alimentación de gas natural. También en la corriente 2 es la corriente que pasa del intercambiador de calor al desulfurizador. Esto sucede a una temperatura de 855 grados centígrados y una presión de 54 bares. Inclusive la fase es en estado gaseoso. La descripción sería que es la corriente para desulfurar el gas natural. En nuestra corriente número 3 es la del desulfurizador, que pasa a un mezclador a una temperatura de 855 grados centígrados y una presión de 54 atmósferas. Y es la corriente de gas natural sin azufre. Nuestro desulfurizador también sale la corriente número 4, que es la salida de nuestro desulfurizador, la cual está conformada por agua. En la corriente 4 podemos ver que es la corriente del desulfurizador hacia la salida. ¿Por qué? Porque esta está conformada por el azufre que estaba contaminando nuestro gas natural. Entonces ese es desechado. También la corriente número 5 es la corriente de entrada al intercambiador 102 a una temperatura de 25 grados centígrados y una atmósfera en estado líquido. Viene siendo la entrada de agua a un precalentador. En la corriente número 6, el intercambiador pasa a un mezclador a una temperatura de 100 grados centígrados y una atmósfera en estado gas. ¿Por qué? Porque de ahí es donde se obtiene el vapor de agua que necesitamos combinar a nuestro mezclador. En el mezclador, del mezclador pasa en la corriente 7, del mezclador se envía al reactor a 855 grados centígrados y 54 atmósferas en estado gaseoso. Es la corriente que lleva la mezcla de gas natural y vapor de agua al reformador. De la corriente 8 salen los fondos de este reactor y la corriente número 9 envía el syngas al reactor de oxidación parcial a una temperatura de 855 grados y 54 atmósferas. La corriente número 10 está conformada por oxígeno que es enviado al reactor de oxidación parcial a 855 grados centígrados y 54 atmósferas en estado gaseoso. La corriente número 11 es la corriente de oxígeno calentado y es enviado igual a 855 grados centígrados y 54 atmósferas. En la corriente número 12 se obtiene la corriente de syngas con una conversión. La corriente 13 es la que envía la corriente de syngas enfriado a nuestro reactor de síntesis de metanol, el cual es la corriente número 14, que está conformada por la salida de nuestro metanol crudo en estado gaseoso. Nuestro diagrama de flujo de proceso está conformado por los siguientes equipos. Como podemos ver, está conformado por un precalentador de gas natural, un separador que consiste en desulfurar el gas natural, un mezclador de gas natural puro con vapor de agua, un precalentador de agua, reformador de gas natural de agua y vapor de agua, el reactor de oxidación parcial, precalentador de oxígeno, enfriador de syngas y el reactor de síntesis de metanol. Como podemos ver, esta lista engloba 3 reactores, un mezclador, 2 precalentadores y se muestra nuestra tabla de propiedades físicas de cada elemento que está participando en nuestro proceso. Pues el nombre pues es metano, etano, agua, oxígeno, metanol, monóxido de carbono, dióxido e hidrógeno, son nuestros componentes del proceso. Y bueno, entre ellos el metano, su fase más estable pues es gas, el etano también es gas,
El agua, su fase más estable es líquida, el oxígeno, su fase más estable es gas, el metanol, su fase más estable es líquida, el monóxido de carbono, su fase más estable es gas, el dióxido de carbono también, y el hidrógeno también. El punto de ebullición del metano está en menos 161.5 centígrados. Del etano es de menos 89, el punto de ebullición del agua es a 100 centígrados, el punto de ebullición del oxígeno es menos 183 centígrados, del metanol es 64.7 centígrados, del monóxido de carbono es menos 191.5, dióxido de carbono menos 57 y del hidrógeno menos 252.9. Bueno, como comentario personal quisiera volver a tocar el tema de nuestros tres reactores. Nos dimos cuenta que nuestros tres reactores, según la lectura proporcionada en clase, son a alta presión y a alta temperatura. Por lo tanto, hay que cuidar ciertos factores para que sea un reactor pues bueno y que nos pueda durar. Entonces estuvimos leyendo un poquito y a partir de 250 grados para arriba es a alta temperatura. Dos de ellos sí están casi a 850 centígrados y uno de ellos, que es el de síntesis de metanol, simplemente está aproximadamente a 255 centígrados. Entonces, la regla dice que si es arriba de 250 es a alta temperatura, entonces estamos 5 grados por encima del rango. Pero aún así hay que hacer consideraciones para hacer la construcción. Y estuve también viendo que nuestros reactores son a alta presión. Según la lectura que nos proporcionaron en clase, marca ahí que si es arriba de 10 bares es de alta presión. Y en este caso nuestros tres reactores, tanto reformación, oxidación y síntesis, son a más de 10 bares. Y eso nos obliga a tener unos reactores que son gruesos. O sea, tiene que ser un reactor grueso para que pueda aguantar la alta presión. Y estuve también leyendo, por ejemplo, qué material se podría utilizar. Y dice pues que sin problema podríamos utilizar el acero inoxidable, más que nada por la corrosión, que es bueno en ese aspecto, porque sabemos que el acero inoxidable no tiene tanta corrosión. Y pues también para la presión, son unos reactores grandes, por lo tanto van a ser gruesos, pero dentro de lo que cabe se van a tratar de construir según las consideraciones y las condiciones presión-temperatura que tienen. Bueno, yo les voy a aportar mi comentario personal acerca de lo aprendido en este curso, en este primer parcial del curso. Bueno, me gustó mucho que aprendimos a explicar lo que es un diagrama de flujo de proceso, ya que es muy diferente el ver el diagrama de flujo de proceso y después explicar lo que te está diciendo ese diagrama. Entonces, en este parcial, fue de mucha utilidad también el leer la lectura de Understanding Process Conditions, porque gracias a ella nos dimos cuenta las condiciones de operación que son recomendables, las cuales en cuanto a presión son de 1 a 10 bares y en cuanto a temperatura son menores a 250 grados. Por ejemplo, en nuestro caso, nosotros vamos a trabajar a temperaturas muchísimo mayores, a 250 grados centígrados, y a presiones mayores, a 10 bares incluso. Por lo que la manera en que nosotros justificamos esas operaciones, esas condiciones de operación, es que con respecto a la temperatura, queremos mantener la fase gaseosa en todo nuestro proceso,
Por tal razón, nuestras temperaturas son mayores a 250 grados centígrados. Incluso, al contar con reacciones endotérmicas, los cuales suceden en nuestras reacciones para producir metanol, se tienen que utilizar temperaturas mayores a las recomendadas, por lo que también al utilizar temperaturas mayores, pues engloba mayor costo e incluso pues nuestros equipos van a tener que contar con materiales más caros. Además, un problema que tuvimos fue la realización del balance de materia, porque no consideramos todas las reacciones que deben ser, por lo que nuestro balance sigue en proceso. O sea, ahorita ya tenemos uno realizado, el cual pues está mal porque no, en las patentes que utilizamos para el diseño de nuestra planta productora, no encontramos la conversión, selectividades, o sea, no tenemos mucha información, por lo que nuestro balance sigue pendiente, pero pues es una meta que se tiene que desarrollar en este segundo parcial para poder terminar y no irnos atrasando como ya estamos ahorita atrasados en comparación con los demás equipos, y poder terminar nuestro proyecto y desarrollar de manera correcta y pues la manera más real posible el diseño de nuestra planta.